Bueno, y nos enfocamos en lo que ocurre en nuestro país, con grupos delictuales que preocupan mucho. Hace cosa de, no sé, será un mes y medio, 2 meses, empezó a sonar en nuestro radar el tren de Aragua. Yo al menos reportajes en Diario La Tercera, de Francisco Artaza, los primeros reportajes que creo haber leído, y daban la impresión de que uno estaba hablando de otro país, de otro planeta, de otro mundo, de cosas de ciencia ficción, las formas que operaban estas mafias. Pero no, era en Chile, era con chilenos y chilenas como víctimas. Y esto ocurre, aparentemente, vamos a conversar con una persona que entiende más, en más lugares de Chile, pero el foco estaba puesto en el extremo norte de nuestro país. Y si nos enfocamos más en Arica. Supimos de una operación policial de hace un par de semanas de intervención y ojalá desbaratamiento completo del tren de Aragua allí. Bueno, vamos a conversar ahora con el fiscal regional de Arica y Parinacota, don Mario Carrera, con quien hemos conversado ya, para saber hasta qué punto son ciertas esta nueva información. ¿Amenazas de parte del tren de Aragua a fiscales, a jueces? ¿Cómo está, fiscal? Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, muy buenas noches y gracias por la preocupación. Bueno, ya conversamos hace muy poco, usted lo recordará, ¿no? Porque nos preocupaba esto y yo traté de hacer una introducción muy sucinta de lo que ocurre. Nos gustaría que usted nos actualizara. Y partamos por esto de las amenazas que hay a las autoridades por parte de este grupo. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, Matías, primero que nada, en cuanto a amenazas a funcionarios públicos de la región, hasta el momento no hemos tenido amenazas concretas. Sí una preocupación que tiene que ver con alertas de información que residual, podríamos decirlo de alguna manera, que hemos tenido del trabajo policial, pero amenazas concretas no hay ninguna investigación abierta de esa Fiscal, naturaleza. ¿me podría ser un poco más explícito en qué significa esto residual, esta amenaza de índole residual? ¿Qué es lo que es? Sí, lo que ocurre es que nosotros mantenemos, evidentemente, y seguimos trabajando, no solamente respecto de esta organización de crimen organizado, sino que respecto de otras también. Recordemos que hace 3 días dimos cuenta de un procedimiento donde se practicaron detenciones en Arica, Iquique y Santiago respecto de una organización también internacional, pero no vinculada a esta organización, que intentaba llevar droga a la ciudad de Santiago y decomisamos cerca de 900 kilos y una investigación de bastantes meses porque efectivamente fue también, o se desbarató, se detuvo a 10 personas que eran más bien desde los financistas hasta los transportistas, por eso en varias regiones la detención. Y respecto de esta organización criminal denominada Tren de Aragua, por la que se me pregunta, claro, nosotros tuvimos un procedimiento bastante exitoso hace un tiempo atrás. En aquella oportunidad se detuvo a 17 personas, ya son 27 las que hemos formalizado desde esa fecha hasta hoy por delitos vinculados a asociación ilícita y todos los otros vinculados al tráfico, homicidios, secuestros, bueno, y cada uno con sus distintos ilícitos, pero con el paraguas todos de la asociación ilícita. Así que desde ese punto de vista, efectivamente, el golpe que se le dio se podría haber mencionado como una desarticulación. Pero eso es una foto del momento, y en eso quiero ser absolutamente claro, porque hoy día veía en el medio un poco que con esas palabras que se cortan del resto aparece ser, o diera la impresión, digamos, de que respecto de esta organización en particular el problema se acabó, y eso no va a ser así. Y no va a ser así básicamente por el tema de la posición geográfica que tenemos en Arica, que es una zona donde efectivamente este grupo, para poder operar en el resto del país, tiene que tener algún tipo de logística. Entonces, efectivamente estamos analizando cómo se están articulando hoy día nuevamente, y en esas lógicas y dinámicas hemos recibido información, Matías, pero es información, que se obtiene a través de informantes u otras vías, pero no es concreta, ¿ya? ¿Información de qué, fiscal? Por favor, explíqueme nuevamente, ¿no? ¿Información de qué tipo? Bueno, lo que ocurre, Matías, es que por los golpes que se dieron con anterioridad, sí, a esta organización, evidentemente podría haber algún tipo de revancha respecto de este grupo hacia algún funcionario público de nuestra región. Yeah. Y esto evidentemente nos tiene que mantener a todos en alerta. Ahora, no se trata acá de tampoco
de que exista algún tipo de psicosis o situación de esa naturaleza, pero sí tenemos que estar alertas, o sea, no podemos no tomar atención. Y esto no solamente en relación a personal de la Fiscalía, del Poder Judicial, de Carabineros, que fueron los que ¿Sabe, fiscal? instruyeron Fiscal, un instituto hace disculpe, poco. disculpe que Matías. me, sí, disculpe que me salga un poco del caso propio y déjeme recordar un poquito de historia ¿Mm? en relativamente reciente. O sea, hace muchos años, pero no el siglo no hace 2 siglos, digamos, ha sido el final del siglo XX. Italia, grandes problemas en algunas partes, en algunas zonas geográficas con las mafias. Y se le dio atribuciones, recuerdo, y no los alcanzo, porque me acabo de acordar, así que no lo he estudiado todo el día. Se le dio atribuciones especiales a jueces y probablemente a fiscales para operar bajo nombres protegidos, identidades protegidas en general, porque era tal el riesgo, porque la mafia actúa como actúa la mafia, ¿no es cierto? Y los jueces entonces, para que no se inhibieran, se les resguardaba. ¿Estamos en condiciones, usted cree, que se procese, que se plantee una legislación particular, si es que no existe, que la verdad que no sé si existe en Chile, para que ustedes en Arica tengan que trabajar con identidad protegida, fiscales o jueces o carabineros? No, Matías, no existe una legislación de esa naturaleza. ¿Es necesario su Y la juicio verdad es hoy? que sí, sí. Lo que ocurre, Matías, es que este grupo es transnacional. Por lo tanto, si bien es cierto, en este país no ha habido ningún atentado contra algún funcionario público, sí hemos visto cómo han actuado ya en otros países. Claro. Y eso efectivamente nos tiene que llamar a preocuparnos y ocuparnos más bien, y tomar todas las medidas, aunque parezcan algunas un poco exageradas, pero tenemos que Detengámonos en el caso, efectivamente actuar. discúlpeme, el tren de Aragua viene de Venezuela, entiendo que está en Ecuador con Correcto. fuerza, en Perú con fuerza, en Chile, en Arica estaba con fuerza hasta ser desarticulado, en el sur de hasta el sur de nuestro país, no sé con qué fuerza relativa según qué ciudad. Usted me dice que según la historia de este mismo grupo, uno puede pensar que efectivamente ataquen directamente o a policías, o a jueces, o a fiscales. Y usted me está diciendo que no tienen capacidades, no hay legislación en Chile para proteger sus identidades y que la necesitarían para hacer su buen trabajo. ¿Leo bien lo que me dice? Mira, es una posibilidad, o sea, tenemos que sentarnos a pensar cómo efectivamente investigamos a organizaciones de crimen organizado. Acá no hay que inventar nada porque hay otros países que efectivamente están más avanzados. Tú mencionaste Italia, pero hay otros también. Incluso hubo una reunión que presidió nuestro fiscal nacional hace poco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde este fue un tema central, el de la seguridad. Y no porque sí, sino que porque este año llevamos 3 fiscales asesinados en la región, en Latinoamérica. Entonces, efectivamente, eso nos debe llamar a la reflexión de que ese tipo de conductas efectivamente pueden llegar a ocurrir en nuestro país. Y no tenemos que esperar a tener el primer mártir, por así decirlo, en ninguna de nuestras organizaciones respecto a este grupo para comenzar efectivamente a actuar. Ahora, se están haciendo cosas, Matías, a mí ya me han citado, por ejemplo, al Senado, también hay una citación pendiente de la Cámara de Diputados, o sea, hay una preocupación, me consta, en algún tipo de modificación. Hace un tiempo cuando conversamos, recuerdo que usted me decía que estaban haciendo algunas reuniones, ustedes los fiscales de la zona norte, especialmente para contener en alguna parte el avance del Tren de Aragua hacia el resto del país. ¿Cómo han funcionado esos trabajos y hasta qué punto ustedes tienen detectada la presencia de esa banda o de esa organización en el resto del territorio? Sí, efectivamente desde la Fiscalía Nacional, aprovechando esta experiencia del norte, sobre todo en Arica y Parinacota y en Tarapacá, se designó como bajo la coordinación o como coordinador a A un fiscal fiscal. de Tarapacá, fiscal regional, y Raúl Arancilla. Y en esos términos, digamos, se ha coordinado el trabajo efectivamente desde esa región. Y esto porque efectivamente la experiencia que hemos acuñado en estos meses nos ayuda a poder ver cómo se van instalando efectivamente en otros países, o sea, perdón, en otras regiones. Vemos que operan muy vinculados a la prostitución, luego al tráfico de drogas, luego a la extorsión, bueno, y tienen todo como una suerte de sello que van dejando una cierta huella. Y por eso, bueno, esa experiencia hay que utilizarla. Y sin ir más lejos, con fiscales de Perú nos reunimos hace 2 semanas y tenemos ahora otra reunión pendiente porque también hay una experiencia por parte
de los persecutores de ese país. Y el Tren de Aragua, que suena mucho en los últimos meses, era, que hasta donde sabemos está bastante desarticulado en Arica, ¿era efectivamente la banda de las bandas? ¿Era la banda más potente de todas? Y si es así, y si está desarticulada, ¿quién manda hoy día en el mundo del delito en esa zona? ¿Y qué tan detectados e intervenidos los tienen ustedes? Bueno, yo tenía temores bien justificados, Matías, de que una vez que tuvimos ese procedimiento hubiese un cierto vacío de poder y que tuviésemos algunos hechos de violencia. Eso ocurrió de manera incipiente, pero reitero, muy, muy poco. Así que gracias a Dios no se dio en la forma en que podría pensarse. De hecho, bajamos en los homicidios de junio, donde hubo 6 homicidios. Veníamos también de una seguidilla donde ya llevábamos esa fecha 22 homicidios, si no me equivoco, y en el mes de julio eso se bajó a 2, uno vinculado a esta organización y otro que fue un homicidio que podría denominarse como, no quiero decir normal, pero un homicidio que se da, digamos, por cuestiones anexas de convivencia entre ciertas personas, pero eso demuestra, digamos, esa baja demuestra que efectivamente este grupo en la práctica dejó las operaciones, o por lo menos el grupo que detuvimos es bastante potente, si son más de 30 personas. Son 27 solo por crimen organizado, pero también hay, por asociación ilícita y otros delitos, pero también hay algunos que estaban antes por homicidios y por otras cuestiones. Son más de 30 en general. Pero no me cabe duda que no hemos terminado el trabajo y ahí cuando hablamos de desarticular, claro, cuando tú inicias una investigación, Matías, normalmente, y esto es tal cual como se ve en las películas o en cualquier serie, uno arma un organigrama, va poniéndole nombres a ese organigrama, luego fotografías. Bueno, ese cuadro que nosotros logramos armar está hoy todo completo tras la reja, hoy. Que tampoco es garantía en este momento, perdón, que no es garantía de que no estén operando. Por eso le digo, lo que no quiere decir que no se vayan a rearticular rápidamente. Y eso lo sabemos. Y tiene que ser así por una razón bastante lógica y que he señalado también con fuerza con anterioridad, que es la posición geográfica que tiene nuestra región. Nuestra región es la puerta de entrada al país. Por lo tanto, geopolíticamente, y en este caso para esta organización y para otras también, no se puede no tener una presencia. Entonces no me cabe duda de que eso va a ocurrir. Y por eso las alertas no han cesado y por eso incluso tenemos más alertas que antes porque sabemos que va a ocurrir, se van a rearticular, ya está probablemente ocurriendo y tenemos que estar ahí para seguir haciendo nuestro trabajo. Pese que el líder se arrancó... No podemos dejar de darle tranquilidad también a la ciudadanía de que en estos meses ya son más de 30 los que tenemos privados de libertad. Pese a que el líder se arrancó, lo detuvieron arrancando, se entiende, al líder de esta banda, ¿no? Sí, esa fue bastante decidora porque la forma en que se le detiene, Matías, se le detiene en el desierto intentando abandonar nuestro país con lo opuesto. Eso habla de una persona que ya no tiene casas de seguridad, que ya no tiene apoyos en la región y que en este momento, y reitero, como una fotografía, porque no quiere decir que eso sea una cuestión, digamos, hacia el futuro, pero lo cierto es que la fotografía de esa detención en particular habla de una persona con cierto grado de desesperación. Por lo menos acá él ya no tenía, digamos, apoyo o se vio acorralado. Y está detenido, efectivamente, que era quien nos faltaba de este organigrama que explicaba. Pero eso no quiere decir en lo absoluto que no estén ya operando. No hay que cantar victoria en esto. Fiscal Mario Carrera, fiscal regional de Arica, Parinacota. Ese sería el error más grave que podríamos cometer. Le agradecemos este tiempo que se da para conversar con nosotros. Muchas gracias y seguimos en contacto para cuando sea necesario. Que esté bien, fiscal. Bien, Matías, muchas gracias por la preocupación, efectivamente, por este tema. Por supuesto, gracias. Hasta la próxima, gracias.